Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar y os voy a dar algunas pinceladas interesantes de uno de los postres más sabrosos, más palatables y más populares. Uno de los postres que creo que prácticamente nadie rechaza cuando se lo ofrecen es un buen helado. Vamos a ver un poquito la historia del helado, cómo se ha ido modificando a lo largo de esa historia la composición de los helados hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Y en ese hoy en día, evidentemente, tenemos que hacer diferenciaciones porque hay helados que no se recomienda consumir de manera habitual y hay helados que ya os adelanto que podéis consumir todas las veces que queráis. Pero evidentemente no voy a empezar por ahí, voy a empezar por ese breve repaso histórico, un poco al origen de los helados. El origen de los helados se remonta a 3000 años antes de Cristo, es decir, fijaros si hace años que se consumen helados en la historia de la humanidad. La cultura china probablemente es donde se sitúa ese origen inicial de la elaboración de helados en los que se mezclaba leche de animales, leche de arroz, leche de soja, las leches que consumían de manera habitual con hielo picado, y de esa manera se obtenía una bebida refrescante, como lo que conocemos ahora pues como una especie de sorbete o granizado. Bueno, pues ahí ya tenemos uno de esos ingredientes que forman parte habitual de la elaboración de los helados, fijaros, desde hace más de 5000 años. Bueno, pues serían los lácteos, ¿no? Vamos aparcando esos ingredientes. Los persas, por ejemplo, en esa cultura, según los registros históricos, el hielo se mezclaba, pues por ejemplo, con zumo de uva, con zumo de algunas frutas, otra vez un sorbete, con endulzantes, con algo que le daba un sabor dulce a ese helado. La antigua Roma, aquí ya nos estamos poniendo más cerquita, historia más cercana a la actualidad, aunque todavía muy lejana. Bueno, pues tenían ingredientes como la miel, que era de uso habitual, y se utilizaba también en esas mezclas de ingredientes con el hielo generalmente picado, o se utilizaba el hielo para enfriar recipientes donde se encontraban esos ingredientes. Ahí no se llegaba a conseguir helado, pero bueno, pues era el inicio, ¿no?, de nuestra refrigeración tal y como la conocemos actualmente. Seguimos poniendo ahí ingredientes, ya tenemos los lácteos, tenemos las frutas y tenemos los endulzantes, por ejemplo, como la miel. La historia ya un poquito más moderna, con los viajes de Marco Polo, se acercaron un poquito más pues la cultura oriental con la cultura europea y llegaron a Italia pues numerosas recetas de helados o de sorbetes, de postres que se utilizaban, que le gustaban pues igual mucho pues a las personas que iban en esos viajes. Eran casi siempre viajes comerciales, pero servían mucho para el intercambio de, bueno, pues algunas cositas culturales, ¿no? Y en este caso, pues llegaron los helados. Resulta que en Europa, pues los italianos son, vamos a decir, que los maestros del helado. Han ido evolucionando muchísimo pues esas recetas, ¿no?, dándoles pues nuevos sabores, nuevas texturas, nuevos colores, organolépticamente mejorando esos helados que se caracterizan por una cremosidad extrema, es decir, por ser muy cremosos, algo que es muy agradable, por ejemplo, a la hora de consumirlos. Hemos pasado de ese granizado, ¿no?, de ese sorbete, a helados cremosos. Eso nos permite pues cierta tecnología que se fue creando durante esos años y posteriores para ir mejorando esa elaboración. Por ejemplo, el batido constante de esas mezclas hacía que quedasen más cremosas en lugar de cristalizadas.
En los Estados Unidos, ya en el siglo XIX o XX, ya se empezó a crear cierta tecnología, máquinas, que hacían de manera automática esos procesos y por lo tanto se siguió mejorando la elaboración de los helados. O sea, fijaros, los helados, eso que nos resulta tan agradable, tan palatable, tan rico a la hora de comerlos, tan refrescantes, tienen una historia larguísima en la cual han ido evolucionando, han ido mejorando esa forma de elaboración. Por lo tanto, quiere decir, si algo no ha desaparecido a lo largo de los siglos, es que esas recetas, esas preparaciones resultan agradables, apetitosas, apetecibles a las personas que las consumen y que su consumo es habitual y es grande. Y eso la industria alimentaria, que ha tenido su auge en este último siglo, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que lo aprovecha. ¿Para qué? Para tener más ventas. Y ahí es donde empezamos a empeorar la calidad de esos helados, cuando vamos a esa elaboración industrial que quiere abaratar los costes, por lo tanto ingredientes de peor calidad, aumentar las ventas, aumento de la cantidad de azúcares, aumento de la cantidad de grasa, que hacen que sea más palatable, más agradable a la hora de comer, pero no más beneficioso nutricionalmente hablando. Y ahí ya nos encontramos con un pequeño conflicto, ¿no? ¿Por qué no puedo tomar helados? ¿Qué os he dicho al principio del vídeo? Algunos helados no son convenientes, otros los puedes comer todos los días. Pero todavía no llego ahí, vamos con esos no convenientes. La industria alimentaria, como la mentalidad de las personas también va cambiando, de repente se encuentra con que hay un rechazo de cierto sector de la sociedad frente al consumo de esos helados hipercalóricos, hiperpalatables, súper azucarados y con grasas de mala calidad. ¿Qué hace? Cambiar la formulación, pero no de todo, de algunos específicos. Helados sin gluten, helados sin lactosa, helados sin azúcar, helados sin. Modificaciones de esa elaboración, ¿no?, que buscan una cuota de mercado diferente. Pero seguimos con el mismo problema. Esos helados elaborados a nivel industrial nunca van a tener la calidad de los ingredientes que se utilizan a nivel artesanal. A nivel artesanal, el máximo de artesanal, ¿dónde está? En nuestra propia casa. Y aquí sí que vamos a pasar a esos helados que puedes consumir todos los días, que son helados preparados en casa, por supuesto, pero con unos ingredientes especiales. No todo vale, porque yo en casa también puedo preparar ingredientes hiperpalatables, hiperazucarados, hipercalóricos, utilizando, por ejemplo, natas, cremas, miel, azúcares. Puedo preparar ese tipo de helados perfectamente, que siempre serán mejores que los industriales, por esa selección que voy a hacer de los ingredientes. Yo no voy a utilizar grasa de palma, yo voy a utilizar, por ejemplo, nata de leche para preparar esos helados. Por lo tanto, la calidad nutricional cambia bastante, pero no son de consumo habitual, no son para todos los días. Sin embargo, y ahora ya sí que llego a esos helados caseros de consumo habitual, si yo los preparo con los ingredientes adecuados, me los puedo comer todos los días. ¿Y cuál es ese ingrediente secreto para un helado diario? La fruta. Sería el ingrediente principal de la fruta. Fruta congelada, que la puedo tener congelada y preparar además mi helado al momento. La calidad nutricional de ese helado, ¿cuál será? La de la fruta, evidentemente. Si yo preparo un helado de arándanos con plátano, me estoy comiendo los arándanos y el plátano en formato triturado. El plátano le dará más dulzor y cremosidad, el arándano le dará el color y ese toquecito más acidito característico de los arándanos. Puedo hacer otras mezclas, evidentemente. Puedo tomar helados 100% fruta, pero también puedo hacer otras mezclas más saludables. Podríamos decir que un helado muy elaborado, sí,
puedo mezclar un yogur, por ejemplo un yogur griego con la fruta congelada, tengo un helado cremoso hecho al momento. Un postre ideal, por ejemplo, para combinar ese yogur con la fruta. Puedo utilizar también la nata si quiero un alimento, bueno, o un helado un poco más cremoso, nata montada o nata sin montar. Al batir me va a quedar un helado súper cremoso, pero ese ingrediente principal siempre será la fruta. ¿Es que me queda muy ácido el helado? O sea, no, siempre podemos utilizar alimentos naturales también para endulzar. Uno ya lo utilizaban los romanos, la miel, por ejemplo, que además modifica el punto de congelación de los helados. Podemos utilizar frutas deshidratadas, que total, como vamos a triturar también esas frutas congeladas, podemos utilizar también otros ingredientes que se vayan a triturar, como os decía, frutas deshidratadas, por ejemplo, ciruelas pasas, uvas pasas, higos. Incluso podemos triturarlos antes para evitar que el rozamiento excesivo de las cuchillas nos deshagan en exceso ese helado y que no nos quede tan cremoso. Tenemos muchísimas posibilidades, pero siempre el foco en un ingrediente principal, que sería esa fruta congelada. ¿Que no la tengo congelada? Prepara el helado y congélalo después, pero ten en cuenta lo que os he explicado, esas maquinitas manuales que se utilizaban antiguamente, batido, 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 para que no cristalice. ¿Cómo lo preparo? Puedo poner un recipiente con la mezcla que voy a utilizar y lo llevo al congelador. A la media horita más o menos lo saco y remuevo, lo vuelvo a llevar al congelador, otra media horita, saco y revuelvo, vuelvo a llevar al congelador y así sucesivamente hasta que el helado tenga la textura adecuada. Un proceso largo, pero muchísimo más beneficioso nutricionalmente hablando. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante. Hemos hecho un poco de historia para ver cómo llegamos a nuestros días en la elaboración de los diferentes helados y cómo mejorar esa composición para poderlos tomar con más frecuencia. Así que espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.